Bendiciones, hermanos, la paz de Dios sea con ustedes. Voy a continuar la segunda parte del tema Somos los que estamos y estamos los que somos. Estoy fundamentado en la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 41. Pero en esta oportunidad estaré fundamentado solamente en el versículo 1 en adelante. Recordemos que el tema que estoy desarrollando, yo les decía en el estudio anterior, no quiere decir o significa que nosotros somos cristianos exclusivos o una iglesia excluyente de las demás personas, de ninguna manera. Nosotros siempre estamos dispuestos a recibir, a aceptar a toda aquella persona o aquella familia que quiera venir a adorar a Dios, a buscar la presencia de Dios, que venga con un sentir de necesidad espiritual y consagrar su vida cada día más delante de Dios. Nosotros no somos entonces una iglesia que va a cerrar sus puertas, pero en cierta manera este tema, somos los que estamos y estamos los que somos, pareciera darnos a entender que no necesitamos a más personas entre nosotros, que con los que estamos bien. No quiere decir entonces esto, se los vuelvo a repetir. Así que Dios siempre es un Dios que acepta a las personas con sus brazos abiertos, y nuestro Señor Jesucristo dijo: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Muy bien, ya con esta aclaración, vamos a continuar entonces con el versículo 1 en adelante. Pero recordemos las 6 palabras claves que aparecen en todo este capítulo 17, que también se los compartí anteriormente. Y las 6 palabras claves son, que yo se las pude explicar: número 1, desobediencia; número 2, castigo; número 3, idolatría; número 4, paganismo; número 5, adoración; y número 6, cautiverio. Todas estas palabras tienen un significado muy importante que también ya se los compartí. Muy bien, así que lo que nos queda a nosotros es temer a Dios con reverencia, a la manera de Dios y no a nuestra manera. Si las personas que quieren pertenecer a nuestra iglesia o ser cristianas y venir a congregarse a nuestra congregación, aceptan esto, temer a Dios con reverencia y no andar tampoco a la manera de ellos o recibir la palabra de Dios como ellos piensan o como ellos consideran, sino que a la manera que Dios dice en su palabra, todos son cordialmente bienvenidos. Segunda de Reyes, capítulo 1. Podemos dividirlo en el capítulo 17, Podemos dividirlo en 4 secciones, este capítulo 17 de Segunda de Reyes. Número 1, la caída de Samaria y el cautiverio de Israel, que está comprendido del versículo número 1 al versículo 6. Segunda división, las razones de la caída de Samaria y el cautiverio de Israel, del versículo 7 al versículo 23. Y número 3, tercera división, establecimiento o colonización de Babilonia en Samaria, versículos 24 al versículo 34. Y la última división, los pueblos continúan practicando la idolatría, del versículo 35 al 41. Analicemos entonces el versículo 1 al 6, referente a la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Dice el versículo número 1: en el año 12 del reinado de Ahaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 9 años en Samaria. Verso 2. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor,
aunque no tanto como los de los otros reyes que hubo antes de él en Israel. El nombre Oseas, empecemos con esto, significa Jehová salva. Miren qué significado más precioso el nombre de este rey, Oseas, Jehová salva. Sin embargo, a pesar del significado de su nombre, es una ironía, me refiero a una burla o a un sarcasmo, que el último rey de Israel, llamado Oseas, quien reinó 9 años, tuviera un nombre que significaba lo mismo que Josué, el sucesor de Moisés, el que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. El significado del nombre es el mismo de Josué. Y también, ¿verdad?, el significado del nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, porque Jesús significa el Salvador. Los hechos de Oseas fueron malos, dice la palabra de Dios, delante de la presencia de Dios, pero no tanto, ¿verdad? Todavía se hace ahí una explicación, a pesar de que fueron malos, dice, pero no tanto como los que hicieron los reyes que fueron antes de él. Aunque su maldad no se compara a la de los otros reyes, aún así, Oseas fue malo delante de Dios. Oseas no pasó a sus hijos por fuego, como lo hicieron otros, ni estableció tampoco ritos a Baal. Pero una cosa sí es cierta, que Oseas se encuentra entre los malos. A veces tal vez nosotros no nos encontramos entre las personas que hacen pecados garrafales en este mundo. Quizá tú no te encuentras entre aquellas personas que asesinan o aquellas personas que matan, que cometen homicidios o que son ladrones o terribles personas de maldad. Quizá no eres como ellos, pero a lo mejor con las cosas que haces, que son pecado delante de Dios, sí estás entre la lista de toda la gente que es mala, al igual que Oseas. Es que no importa qué tan malo sea el hombre, no importa qué tan malo sea el pecado o el tamaño del pecado. Romanos capítulo 6 y verso 23 en su primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte. Así de claro lo dice la palabra de Dios. O sea, si mientes es pecado. Si tú haces una traición a otra persona, injuriando el nombre de esta persona, siendo un falso testigo contra esta persona, estás pecando. Si tus manos a lo mejor no andan en las calles derramando sangre como muchos que andan robando, pero estás hurtando lo que no es tuyo en silencio y a escondidas de los demás, es pecado delante de Dios. A lo mejor tú no estás maldiciendo con palabras fuertes a tu prójimo, pero en tu mente estás pensando mal y hasta estás deseando la muerte de tu prójimo o de esa persona. También te cuenta como pecado y estás entre la lista de toda esa gente mala, perversa y reprobada delante de la presencia de Dios. Salmar, verso 3, sigue diciendo, segunda de Reyes capítulo 17, rey de Asiria atacó a Oseas, a este último rey de Israel, y este fue hecho su siervo y tributario. Oseas pasó a ser
una persona que tenía que rendir cuentas, que pagar un tributo a este rey de Asiria llamado Salmanar. Verso 4. Pero descubrió Salmanar que Oseas estaba conspirando contra él. Oigan eso. Y había enviado unos agentes a So. Parece que este lugar So también significa, es un lugar, no es el nombre del rey de Egipto, sino que significa Lais, en otras palabras. Oseas había enviado personas al rey de Egipto, a este lugar So o Lais, además de que ya no le pagaba a Salmanasar, rey de Asiria, el tributo anual. Oseas estaba cayendo en desobediencia. Oseas estaba cayendo en apoderarse él y retener el tributo al cual Salmanasar había obligado cada año. Ordenó entonces Salmanasar, el rey de Asiria, que arrestaran a Oseas y lo pusieran en la cárcel, en prisión, dice el verso número 4. Verso 5. Y luego invadió el país entero y atacó a Samaria, manteniendo el ataque durante 3 años. ¿Qué nos dan a entender estos versículos 3 al 5? Que los asirios ocuparon la parte norte de Israel, la tierra entre los ríos Tigris y el río Éufrates. Los montes, oigan esto, y las planicies de estas fértiles tierras contrastaban con el árido desierto que se encuentra al oeste. Era totalmente diferente, y con las cuales también la tierra era muy montañosa, lugares muy escabrosos al norte y al oeste. Por este motivo, los asirios constantemente tuvieron que defender su país o su territorio de los invasores, porque sus tierras eran muy buenas. Ahora hagámonos la pregunta: ¿quiénes son los asirios? En el estudio anterior yo les pude explicar quiénes son los samaritanos y pudimos aclarar y deducir que los samaritanos también son Israel. Es gente con sangre y con linaje israelita. Ahora te has preguntado quiénes son los asirios. Yo sé que por la lectura que has tenido en la palabra, sabes que son los enemigos de Israel, pero su origen, ¿quiénes son? ¿De dónde provienen? ¿Lo has analizado, lo has estudiado o no lo sabes? Pues aquí te doy la respuesta. Aprendamos esto. Los asirios, ¿quiénes son? Después del diluvio, los hijos de Noé, que fueron 3, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron después del diluvio en padres de las naciones del mundo. Oigan esto: Sem, uno de los hijos de Noé, fue el padre de Asur, de donde precisamente vienen los asirios. Oigan, ¿no lo sabías? Provienen de Sem, el hijo de Noé. Y Sem, que tuvo un hijo, Asur, provienen los asirios, los asirios, ya estoy yo confundiendo, hermano Asurio, perdón mi amado y querido hermano anciano Asurio, ¿verdad? Por esta confusión. Hermana Victoria tiene la culpa, perdonen. De allí precisamente, de este hombre llamado Asur, hijo de Sem, vienen los asirios.
como de otras partes también de Mesopotamia. ¿Y dónde puedes leer esto? Pues lo puedes buscar en Génesis capítulo 10, versículos 22 al 31, que te lo dejo como un deber en tu casa, porque ahí está la base de lo que estoy diciendo. Los asirios eran en su mayoría un pueblo semítico, porque su origen es Sem, es decir, grupo al que pertenecía los israelitas. Su idioma de los asirios era muy similar al idioma babilónico. Los asirios eran politeístas. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos adoraban muchos dioses. Les quiero mencionar los siguientes 12, solo para que tengan una idea de esto. Adad, dios de la lluvia y la tormenta. Dagán, dios de la fertilidad. Anu, dios del cielo, era considerado el padre de los dioses. Nabú, dios de la escritura y la sabiduría. Ishtar, diosa del amor, la guerra y la fertilidad. Nisroch, dios de la agricultura. Nusku, mensajero de los dioses. Sin, dios de la luna. Shamash, dios del sol. Tamuz, dios de la vegetación y la comida. Nergal, considerado como el dios de la guerra, etcétera, etcétera, y muchos dioses más. Pero Asur, de donde ellos provienen, precisamente Asur, era el dios nacional de Asiria. Como quien dice, ¿verdad? Para nosotros, los guatemaltecos, ¿verdad? Lo tenían como un héroe, como nosotros tenemos a Tecumán, ¿verdad? El príncipe Quiché, ¿verdad? Ellos lo tenían como un dios nacional de Asiria. Y era considerado el rey de los dioses, Asur. O sea que tenían al hijo de Sem, el hijo de Noé y nieto de Noé, como el rey de los dioses, porque era de donde ellos provenían. Salmanasar, rey de Asiria, sometió al rey Oseas y lo hizo su siervo tributario, como lo leíamos. Pero después Oseas conspiró, y miren qué terrible. Por eso yo le decía que el nombre de Oseas parece ser una burla, parece ser como que si fuera una mofa su nombre. Quien salva, Jehová Salvador, ¿verdad? Al igual que Josué y que Jesús el Salvador, porque Oseas estaba conspirando con el rey, contra el rey de Asiria, y estaba buscando al rey de Egipto, de donde Dios los había sacado con brazo fuerte, con brazo y mano extendida. Estaba buscando otra vez la alianza, la unidad, el apoyo, el respaldo del rey de Asiria para liberarse del rey de Asiria, ¿verdad? Al darse cuenta el rey de Asiria, entonces, Salmanasar, que Oseas estaba haciendo esto, buscando al rey de Egipto, y tramaron atacar a Israel. Y de hecho lo subyugó, lo dominó, lo hizo cautivo y puso al rey Oseas en la cárcel con cadenas. Pero en todo esto, Yahvé, Jehová Dios, usó a Asiria como instrumento de castigo para Israel. Versículo 6. Finalmente,
En el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, Salmanasar, tomó Samaria y a los israelitas los llevó cautivos a Asiria. Los estableció en Halá, en la región de Habor, río de Gozán y en las ciudades de los medos. Ahí se los llevó cautivos. Samaria era la capital de Israel. Observen eso. Fue tomada Samaria y con ella todo Israel. Qué triste, qué lamentable que Israel había sido sacado por Dios, por Yahvé, de Egipto, y ahora vuelven otra vez a ser cautivos por los asirios. Luego murió Salmanasar, el rey asirio, y su hermano Sargón II tomó Samaria. Oigan eso, Sargón II tomó Samaria, el hermano de Salmanasar, en el año 9 del reinado de Oseas, aproximadamente año 722 antes de nuestro Señor Jesucristo. Los llevó cautivos Sargón II y probablemente 27.290 hombres fueron exiliados. Y a los israelitas los llevó cautivos a Asiria. Llevó a la gente importante que estaban al mando y a la clase baja, la más baja, la más pobre, la dejó en Samaria para ser usada como mano de obra. El pueblo era tomado cautivo. Entonces, ¿sabían ustedes cómo trasladaban a los cautivos a los lugares donde se los llevaban al exilio? Los llevaban a pie desnudos para humillarlos. Iban con cadenas, caminando grandes distancias. El profeta Amós en su capítulo 4, versículo 2 al 3, nos dice lo siguiente, versículo 2. Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, dice el profeta Amós, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Verso 3. Y saldréis por las brechas unas tras otra y seréis echados del palacio, dice Jehová. Por eso yo le decía que desde la gente más importante que estaba al mando fueron llevados cautivos a este lugar por Sargón II, y a la gente baja en recursos los dejaron en Samaria para mano de obra. La disciplina de Dios hace que el hombre pecador y escarnecedor, como lo estaba haciendo Israel delante de la presencia de Dios, porque Israel se burlaba, Israel se mofaba de manera cruel, ahora Dios trata con ellos y los humilla. Qué triste es que el hombre se burle de Dios, que el hombre no tome en seriedad lo que esta Biblia nos dice. Para el hombre que le digan que es pecador es una risa, es una broma, es tomarlo en sarcasmo. Para el hombre decirle que está en pecado es una ofensa. El hombre se considera bien con Dios y dice, en aquel día Dios me va a perdonar y yo voy a entrar al cielo donde está Dios, porque Dios es amor.
Y lamentable y tristemente, muchos cristianos también están cayendo, al igual que los israelitas, en ese grave error y peligro. Y Dios va a tratar entonces con muchos cristianos desobedientes, crueles, insensatos, soberbios, que se oponen a vivir una vida de obediencia, de santidad y de consagración delante de Dios. Entonces Dios va a tratar de manera también cruel, a la manera que Dios quiera, para ver si así logran entender y comprender cuál es la voluntad de Dios escrita en su palabra, leyes que regulan nuestra conducta y que no es a la manera nuestra. Por eso es importante el tema. Somos los que estamos y estamos los que somos. Porque de nada sirve tener miles y miles congregados de personas en una iglesia y que solamente sean pocos los obedientes, los que acatan, los que se someten, los que quieren vivir esa vida agradable delante de Dios. De nada serviría tener templos enormes y que nosotros como pastores no estemos dando la esencia, la leche espiritual para que la persona cambie su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de ser, y solamente los tengamos entretenidos, dándoles mensajes que les soban el hombro y que no son mensajes directos que llegan al corazón, a las fibras del alma, para demostrar y decir la manera correcta cómo vivir delante de Dios. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Entonces Dios permitió todo esto que vino a Israel. Daniel capítulo 4 verso 37. Voy a usar la nueva versión internacional en todas estas citas que quiero darles. Dice, por eso yo, dice, y nos está hablando de Nabucodonosor. Ahora, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, dice este hombre, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Él lo está diciendo porque lo vivió en carne propia. Nabucodonosor, un hombre soberbio, un hombre que quería que se le adorara a él como si era Dios. Dios lo tuvo que humillar y hacerlo como una bestia del campo para que aprendiera y se diera cuenta que solamente hay un Dios en los cielos quien es digno de ser exaltado, glorificado y ser temido también por los hombres. Proverbios capítulo 18, verso 12, también nueva versión internacional, dice, al fracaso le precede la soberbia humana. Pongan eso. Antes de que el hombre vaya a fracasar, ya ha sido antes un hombre soberbio. Y por ser un hombre soberbio, entonces le viene el fracaso. A los honores les precede, dice, la humildad. Cuando un hombre recibe honras o glorias, por así decirlo, la Biblia dice que Dios, ¿verdad?, exalta al hombre que tiene que ser exaltado y humilla al hombre que tiene que ser humillado. Dios da honra al que honra también se merece. Pero también para poder recibir esa honra o esa exaltación o esos honores, tuvo que haber humildad demostrada en la vida de la persona. De lo contrario, va al fracaso por su orgullo o soberbia. Proverbios 11:2, nueva versión internacional, dice, con el orgullo viene el oprobio. Y cuando yo me refiero a la palabra oprobio, me estoy tratando de decir la deshonra, la vergüenza. Con la humildad, ¿qué es lo que viene? La sabiduría. Entonces hay que ser humildes, pero hay que ser sabios. Hay que ser sabios, sí, pero hay que ser humildes.
Proverbios capítulo 8, verso 13, la Nueva Versión Internacional también dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Si tú quieres temer a Dios, aborrece lo malo. Si no quieres temer a Dios, pues haz lo que te venga en gana. Haz lo mejor que tú quieras de pecado. Enlódate, embárrate, ensúciate. Haz lo que quieras. Dios te da libertad. Dios no te obliga. Él no te va a subyugar. Dios nos ha dado razón, un libre albedrío para que pensemos lo que es bueno y lo que es malo. Así que tú decides en dónde quieres estar. Por eso vuelvo a repetir: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Quién lo dice? Dios lo está diciendo. Él aborrece el orgullo. Ya no seas orgulloso, hombre. Eres orgulloso por el dinero que tienes, petulante, altivo, prepotente. Dios te va a humillar. Dios te va a avergonzar. Dios te puede quitar todo y te va a dejar en la más vil de las desgracias para que aprendas. También Dios aborrece la arrogancia, la mala conducta. Hay muchos cristianos que pertenecen a una iglesia que están allí para recibir guianza, dirección, consejería de un pastor, y también tienen mala conducta. Son insolentes, son soberbios, son malcriados, no tienen respeto, contradicen. Para ellos no hay nada bueno de lo que el pastor dice, porque ellos siempre quieren tener la razón. Son creídos, orgullosos. ¿No sabes tú que Dios ha puesto al pastor como una autoridad delegada para que sea quien hable en nombre de él en la tierra? Entonces ten cuidado, ten mucho cuidado. No pelees con la persona que Dios ha puesto, tenga la razón o no tenga la razón. Tú tienes que aceptar lo bueno y desechar lo malo. Y si lo que te está diciendo es lo correcto, es lo bueno, es lo que está escrito en la palabra de Dios, pues entonces acéptala y menosprecia o desecha lo que no es bíblico. Pero no te tienes que oponer, no tienes que llevar la contraria, porque la Biblia habla claramente y dice: no toquéis a mis ungidos. Ten mucho cuidado. El lenguaje perverso. Hay muchos que en la iglesia adoran a Dios, exaltan el nombre de Dios, oran, tienen privilegios, pertenecen a un grupo coral, o son ministros de alabanza, o son músicos, incluso también predicadores y hasta pastores, apóstoles, profetas, qué sé yo. Pero tienen un lenguaje perverso, un lenguaje sucio, un lenguaje que ofende, que lastima el oído y el corazón de Dios, porque Dios no habla como tú hablas. Dios no dice palabras como las que tú dices y pronuncias, porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, dice su palabra. Y si esto es una realidad y una verdad en ti, porque eres nueva criatura en Cristo Jesús, entonces ya tu boca no tiene que ser una cloaca o un desagüe pestilente abierta. Ten mucho cuidado, porque de un mismo manantial no puede brotar agua salada o agua amarga. Ten mucho cuidado. Proverbios capítulo 8, verso 13, Nueva Versión Internacional: quien teme al Señor aborrece lo malo, y aborrece el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Salmo 138, Reina Valera 60 es la versión, y dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, al creído, al orgulloso, al petulante, al que dice yo, y es un yo porque no pasa de allí. Dice, lo mira de lejos.
No sé en qué posición estás tú, pero yo te estoy dando la palabra de Dios y no es mi intención ofenderte. Pero sí tengo que decirte, si eres un orgulloso, estás lejos de Dios. Y Dios está lejos de ti también. La traducción lenguaje actual sobre este mismo salmo dice: Dios mío, tú estás en el cielo, pero cuidas de la gente humilde. Oigan eso. En cambio, a los orgullosos los mantienes alejados de ti. Después de 200 años del rey Salomón, oigan, después de 200 años del rey Salomón y de 19 reyes que habían ya reinado en Israel, la paciencia de Dios se agotó. La paciencia de Dios se cansó. La paciencia de Dios no soportó más. Sobrepasó el límite. Por eso Hebreos capítulo 10, verso 30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Lo conoces tú? Yo sí lo conozco. Se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Se llama Yahvé, Dios todopoderoso. Se llama El Roí. Se llama Jehová Shaddai. Jehová se llama Jehová Nisi. Se llama Jehová Nikendum. Se llama Jehová Sabaoth. ¿Lo conoces entonces? Sí, Él está diciendo: mía es la venganza. Ya deja de hacer todo lo ruin, todo lo malo, todo lo torcido. Porque Dios te está diciendo: mía es la venganza, porque tú me conoces. Yo daré el pago, está diciendo Dios. Y otra vez el Señor juzgará, oigan, a su pueblo. Y Dios juzgará a esta iglesia también. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Te has preguntado entonces por qué el rey David prefirió? Oye lo que te quiero preguntar. ¿Te has preguntado por qué el rey David prefirió caer en las manos de Dios? ¿Te lo has preguntado? Te voy a decir por qué. Cuando Hebreos 10:31 dice o señala que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, considero a título personal que David prefirió, por dos razones, caer en las manos de un Dios vivo. Número uno, porque David sabía que una persona puede caer en las manos de Dios para recibir castigo, para recibir disciplina, para recibir lo que se merece. David sabía esto. Y número dos, pero oye esto, también David sabía que una persona puede caer en las manos de un Dios vivo, pero para recibir misericordia. Pero siempre y cuando haya una conversión, un arrepentimiento, un cambio de forma en la vida como se está llevando. David sabía que si se arrepentía de corazón y confesaba su pecado, alcanzaría misericordia. Proverbios 28:13, Reina Valera 60 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En otras palabras, amados hermanos, ¿qué es lo que quiero decir con lo que ya he venido hablando? Que todo lo que Dios hace es bueno. ¿Sí o no? Tú lo sabes, tú lo has vivido, tú lo has experimentado.
en carne propia. Yo creo que puedes decir, como yo lo estoy diciendo, que todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios permite es necesario para nuestra vida, para que aprendamos, para que comprendamos y para que también dejemos de hacer muchas cosas. Salmo 139, 17, la Nueva Versión Internacional dice: cuán preciosos son también para mí, oh Dios, tus pensamientos, dice este salmo. El salmista es quien está diciendo esto. Cuán inmensa es la suma de ellos. Ah, qué lindo que Dios tenga buenos pensamientos para ti, porque tú eres una persona que se humilla y porque teme a Dios y porque también vive la vida que Dios espera que tú estés llevando. Salmo 139, verso 23, Nueva Versión Internacional, también dice: examíname, oh Dios. Oigan, David está diciendo a Dios: pruébame, analízame, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondéame mis pensamientos. Oiga, el corazón y los pensamientos, le dice Dios, le dice David a Dios: pruébalos, sondéalos, porque el corazón puede ser malo y también los pensamientos pueden ser malos, pero también el corazón, cuando es bueno, tiene pensamientos buenos. Salmo 139, 24, también Nueva Versión Internacional: fíjate si voy por mal camino, le dice David a Dios. ¿Le has dicho tú a Dios o le has preguntado al Señor: fíjate, Señor, o fíjate, oh Dios, si yo voy por mal camino? ¿O solo caminas por caminar? ¿O solo andas por donde se te da la gana caminar? Te metes por donde no debes andar. Estás en el lugar incorrecto que Dios no quiere que estés. Y hasta con las personas incorrectas también. David le dice: fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino recto. Ah, qué lindas palabras las que David le expresa al Señor. Romanos capítulo 12, la Nueva Versión Internacional, verso 2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te dejes guiar por lo que el mundo dice, no te dejes llevar por lo que el mundo muestra, no obedezcas por lo que el mundo te dice que hagas. Prueba, somete a Dios tu corazón y tu mente para que andes en la voluntad buena, agradable y perfecta delante de un Dios justo y amoroso. Jeremías 29:11, también Reina Valera 60, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La Nueva Versión Internacional sobre Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Dios sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros, iglesia, hermanos. No los eches a perder, no los estropees, porque los planes de Dios y los pensamientos de Dios son buenos, son agradables, son perfectos. Es lo mejor, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Ah, Dios piensa en nuestro futuro y en esa esperanza también que nosotros esperamos y anhelamos, que nuestra esperanza es estar un día con Jesucristo y ser arrebatados de esta tierra. No piense que Dios se ha olvidado de su pecado de ninguna manera. No. Claro que Dios se recuerda de su pecado. Lo que pasa es que Dios le está dando a usted oportunidad aún para que se arrepienta
Por eso dice Isaías capítulo número 1, verso 18 al 20, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis, porque ya es cosa tuya, y fuereis rebeldes, ya es cosa tuya, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que mucho cuidado, porque lo que Dios dice en su palabra es ley. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados hermanos, hasta aquí dejo la enseñanza o la predicación. Seguiré hablando de Segunda de Reyes, capítulo 17, en la próxima predicación o en el próximo video. Los animo a que por favor vuelvan a escuchar esta predicación para que vayan a la Biblia y analicen y comprendan de una mejor manera lo que yo les estoy diciendo o enseñando. Y recuérdense, no pelees con Dios. No seas rebelde. No trates de pasarte de listo. Porque Dios dice en su palabra que Él escudriña la mente del hombre. Él sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza. Y no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, así como Israel estaba sembrando, y también va a cosechar, también todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que Dios te bendiga, la paz de Dios sea siempre contigo, y en la próxima reunión o grabación estaré hablando de las razones de la caída de Samaria y del cautiverio de Israel, las razones, y te invito a que leas el capítulo 17, del versículo 7 al versículo 23. Shalom, que la paz de Dios sea contigo, cuídense y estemos atentos a noticias que pronto recibiremos. Como pastor de la iglesia, yo les trasladaré. La paz de Dios con ustedes, hermanos. Un fuerte abrazo. Amén.